Sí me escucha también, ¿no? Sí. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ya. Buenos días. El día de hoy vamos a exponer el tema de síndromes genéticos asociados a cardiopatías congénitas. Mi nombre es Gabriela Mestanza Dongo, soy residente de cuarto año de cardiología pediátrica y mi asesora en el tema es la doctora Begoña Segura, médico adscrito del servicio. Como introducción, sabemos que las cardiopatías congénitas son una causa importante de morbilidad y mortalidad durante la infancia y que esto se debe a un trastorno multifactorial donde hay influencias genéticas y ambientales. Y aproximadamente el 30% de estas cardiopatías están relacionadas a un síndrome genético. Existen diversos estudios epidemiológicos y familiares que sugieren que tanto la asociación de las cardiopatías congénitas como con estos síndromes genéticos conllevan factores genéticos y ambientales como se mencionó. Uno de estos estudios es el Baltimore Washington Infant Study, que fue un estudio de casos y controles donde se quiso relacionar los factores de riesgo genéticos y ambientales en una población de recién nacidos vivos con estos factores, con estas enfermedades genéticas y una población control. Y este estudio fue durante 9 años y en este estudio se realizaron las siguientes conclusiones, que 1/3 de los recién nacidos con cardiopatía congénita presentó asociada a un síndrome genético o una anomalía extracardíaca, y que de estos la asociación más fuerte fueron con anomalías cromosómicas. En el caso de los pacientes que presentaban estas anomalías, tuvieron 120 veces más los casos. Y que los padecimientos mendelianos y las asociaciones sindrómicas fueron más comunes en pacientes que presentaban alguna cardiopatía congénita. Como ya se mencionó, tanto la asociación de las cardiopatías congénitas como las cromosomopatías involucran diferentes factores genéticos ambientales. Dentro de los factores genéticos tenemos las alteraciones cromosómicas numéricas que van a ser las más comunes, dentro de ellas las trisomías o las monosomías, donde el principal ejemplo va a ser el síndrome de Down, las alteraciones cromosómicas estructurales como microdeleciones, donde la más común va a ser la microdelesión 22q11, factores genéticos y ambientales que interactúan, como en el síndrome de alcoholismo fetal, y pueden también haber cardiopatías congénitas y síndromes genéticos asociados a mutaciones de un solo gen o del par de estos genes, que van a tener una herencia autosómica dominante, recesiva o ligada al cromosoma X, como el síndrome de Marfan. Muchos estudios demuestran que en México la incidencia de pacientes con cardiopatías congénitas van a ser 6 a 8 cada 1000 recién nacidos vivos, y anualmente se van a presentar entre 12 a 16,000 pacientes con cardiopatías congénitas cada 2 millones de recién nacidos. Asimismo, estas cardiopatías congénitas van a ser la segunda causa de mortalidad en pacientes menores de 1 año y la tercera causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Esta es una estadística que pude recopilar de la INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México, del último censo que se hizo en el 2018, donde recopilé la causa de muerte en menores de 1 año, solamente enfocada a nuestro tema, que son las cardiopatías congénitas y los síndromes cromosómicos. Entonces, se vio que en el 2018 la mortalidad en menores de 1 año en total fue de 23,451. De estos, el 25% fueron debido a malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. Y de este 25%, más del 50% se debieron a malformaciones congénitas cardiovasculares.
A la cabeza, en las más específicas, estaba el PCA con 188 casos, defectos del septum interventricular, discordancia de las conexiones, tetralogía de Fallot y un número más grande que las clasifican como unas cardiopatías no especificadas, ¿no? Y dentro de las anomalías cromosómicas que representan el 11% de esta mortalidad, a la cabeza el síndrome de Down, síndrome de Edwards, el síndrome de Patot y las no especificadas. Y también colocan como enfermedades cardiovasculares el 1.25%. Y esto da en total un 26,5% de la mortalidad infantil en menores de 1 año en el 2018. Y la mortalidad en menores de 10 años en el mismo año fueron de 7.253 pacientes. De estos, el 15% fueron a causa de malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. Y de este 15%, más de la mitad también fueron por malformaciones congénitas cardiovasculares. Aquí ponen como primera causa específica la tetralogía de Fallot, seguido del defecto del septum interventricular, del defecto del septum interauricular, atresia pulmonar y PCA, y bueno, en un grupo grande también las no especificadas. Y dentro de las anomalías cromosómicas, que representan el 8%, nuevamente a la cabeza el síndrome de Down, síndrome de Edwards, el Patot y las no especificadas. Y también colocan otro grupo de enfermedades cardiovasculares en un 3%. Y esto da un total de 18% de la mortalidad asociada a malformaciones y enfermedades cardiovasculares en los pacientes menores de 10 años. Juntando ambos grupos etarios, en la mortalidad de niños menores de 10 años en México en el 2018 fue por malformaciones congénitas cardiovasculares, cromosomapatías y otras afecciones cardiovasculares, el 44.5% del total. Entonces se ve que es un porcentaje importante y es por eso valga la redundancia, la importancia de conocer estos síndromes genéticos y las cardiopatías que están asociadas a ellos para poder hacer el diagnóstico precoz y oportuno. Esta imagen la coloqué porque es importante saber y hacer un examen físico exhaustivo y en orden para que no se nos pase ninguno de los datos que nos puedan ayudar a poder sospechar de algún síndrome genético y a la vez sospechar de la cardiopatía a la que está asociada, ¿no? Esta es una imagen de cómo hacer un examen a un recién nacido, donde se va a ver desde el cabello hasta los deditos de los pies, ¿no? En el cabello es importante ver la forma, el grosor del cabello, la implantación. En cuanto a la piel, es importante porque vamos a ver que algunos síndromes genéticos tienen lesiones específicas de la piel que nos van a orientar a ciertas cardiopatías. En cuanto a la cabeza, la forma también nos orienta para sospechar de alguna cromosomopatía. Los ojitos, que también muchas de estas enfermedades genéticas van a tener características propias en cuanto a los ojos, al igual que los pabellones auriculares, la nariz, la boca y todo el cuerpo. Entonces, por eso es importante saber que hay que examinar a todo el paciente. Como se mencionó, existen diversos síndromes genéticos asociados a cardiopatías congénitas. Aquí en esta diapositiva son algunos de los que he tocado, pero en realidad hay más y hay muchos más, entonces vamos a tocar los principales. El principal y el más común, como ya se vio también, es la trisomía 21 o el síndrome de Down, que es una cromosomopatía que se va a presentar en 1 cada 6.000 nacidos vivos, y de estos pacientes con síndrome de Down, casi el 50% van a presentar asociada una cardiopatía congénita. Las características morfológicas de estos pacientes van a ser, a nivel de la cabeza, van a tener una cabeza pequeña, generalmente van a tener braquicefalia, el cabello va a ser lacio y fino, algunos van a tener frente prominente y la cara redonda. A nivel de los ojos, característicamente van a presentar epicanto, van a tener una hendidura palpebral oblicua y van a presentar las manchas de Brushfield. Estas son pequeñas decoloraciones blanquecinas o grisáceas que se van a localizar en la periferia del iris y es consecuencia de un acúmulo del exceso de tejido conjuntivo.
A nivel de la nariz, van a tener una nariz sencilla de montar o con un puente nasal plano. A nivel de las orejas, generalmente son orejas pequeñas de implantación baja y con el conducto auditivo muy estrecho que muchas veces dificulta observar la membrana timpánica a través de la otoscopía. A nivel de la boca, van a presentar boca pequeña y lo característico de este síndrome es que van a tener macroglosia, una lengua grande y paladar ojival. Y a nivel del cuello pueden presentar un cuello corto y ancho. Aquí observamos fotos de pacientes con síndrome de Down, como se mencionó, muy característico es la presencia de epicanto, el puente nasal que es casi plano y la macroglosia, ¿no? Y aquí también esta es una paciente posoperada, como pueden ver de aquí de una cardiopatía, y con las mismas características físicas, y aquí también se puede observar el cabello lacio y fino. En cuanto a la parte motora, van a ser pacientes hipotónicos, hiperlaxos y la piel va a ser marmórea. Como ya se mencionó, van a presentar la característica de la cabeza que va a ser braquicefalia, occipucio plano, las fontanelas pueden estar amplias y bueno, las características del cabello, ¿no? Y también pueden tener un cuello corto con piel redundante. El tórax va a ser corto con mamilas hipoplásicas y a nivel abdominal se puede presentar una pared hipotónica con diastasis de los rectos anteriores. En esta fotografía podemos ver aquí la característica del cuello corto, la lengua probablemente sea un poco grande, sobre todo resaltan las manos, que van a ser cortas, anchas y van a tener una braquimesofalange del quinto dedo, o sea, la falange media va a ser muy corta. También pueden presentar clinodactilia del quinto dedo y como una característica bastante común en este síndrome, pero no patognomónica, va a ser el pliegue palmar transverso que va a ser único. Y a nivel de miembros inferiores va a haber separación entre el primer y segundo ortejo. Existen criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de síndrome de Down, que son los criterios de Hall, que son ya algunas características que se han mencionado. Dentro de ellos está el reflejo del moro inadecuado, va a haber hipotonía, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, la cara va a ser plana y ancha, las orejas van a ser pequeñas y displásicas, van a tener hiperlaxitud articular, cuello corto con piel redundante, el quinto dedo de la mano puede estar con clinodactilia, que es una deformación de este dedo, pliegues palmares transversos únicos y puede haber displasia pélvica. Como se mencionó, casi el 50% de los pacientes con síndrome de Down van a tener una cardiopatía congénita asociada. De estas, la principal va a ser el canal AB, que se ha visto que los pacientes con síndrome de Down tienen 2.5 veces más posibilidades de presentación de esta cardiopatía versus a la población normal. Y dentro, hasta un 90% pueden presentar cardiopatías como el CIB, sobre todo perimembranosa, la CIA ostium secundum y el PCA. Y dentro de las cardiopatías cianóticas, la que está más relacionada con el síndrome de Down va a ser la tetralogía de Fallot. Es importante también saber y conocer que inherentemente como una característica de este síndrome es la hipertensión pulmonar que presentan y que es 10 veces más que la población normal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si presentan alguna cardiopatía de flujo pulmonar aumentado asociada a la hipertensión pulmonar que ya viene dentro de este síndrome, esta afección va a ser mucho mayor y más profunda. En un estudio en Italia se vio que existen, de acuerdo a la raza de la persona y asociado a este síndrome de Down, diferentes presentaciones de las cardiopatías. Por ejemplo, se vio que todos estos son pacientes con síndrome de Down, pero pacientes con poblaciones orientales y nativas americanas versus la población blanca con síndrome de Down, los primeros van a presentar como una cardiopatía principal la doble salida del ventrículo derecho versus el canal AB que se ve más en pacientes con síndrome de Down de población blanca. Asimismo, se vio que los síndromes de Down de población hispana tienen menos riesgo de canal AB que la población que la población blanca con síndrome de Down y que la población negra con síndrome de Down tiene mayor riesgo de presentar canal AB versus la población blanca con síndrome de Down.
Entonces, bueno, al final se concluye que la población negra con síndrome de Down es la que tiene mayor riesgo de presentar canal AB versus las otras razas. Otra cromosomopatía importante y también común es la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Esta es una cromosomopatía descrita por Edwards y los colaboradores en 1960. Es la segunda alteración cromosómica en los recién nacidos y tiene una incidencia de 1 cada 6.000 recién nacidos vivos. Las características principales van a ser retardo del crecimiento prenatal, van a presentar dismorfias cráneofaciales y en las extremidades que van a ser bastante características de este síndrome. El cráneo va a ser dolicocéfalo, la cara va a ser menuda, van a tener aperturas palpebrales estrechas, va a ser una boca pequeña y un hélix también puntiagudo. Como se mencionó, las características de las extremidades van a ser bastante propias de este síndrome. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el pie en mecedora, donde se va a ver que es un talón prominente, ¿no? Y que nos va a orientar mucho para pensar en este síndrome. Aquí también va a haber deformación y desviación del talón y de los pies, y nos van a hacer sospechar de un síndrome de Edwards. En cuanto al tórax, van a tener un esternón corto, una pelvis estrecha con limitación de la abducción. El nivel de miembros superiores también es una característica bastante distintiva de este síndrome. La posición de las manos y de los dedos. Van a ser unas manos en puño, donde va a haber una sobreposición del índice sobre el tercer dedo y del quinto dedo sobre el cuarto dedo, como se ve muy claro en la imagen. Entonces, si nosotros encontramos a un recién nacido con estas características, vamos a poder sospechar de un síndrome de Edwards y de las cardiopatías congénitas que están asociadas. Como se mencionó, también a nivel del cráneo va a haber dolicocefalia, que es el cierre prematuro de la sutura sagital. Es llamado también como cráneo en trébol. Como podemos ver aquí, se ve algo lobulado que simula la forma de un trébol. Entonces, esta es una característica importante a conocer. Una interrupción. No sé si por favor los que tengan su micrófono prendido lo puedan apagar, porque aquí también tenemos audiencia. Ya. Gracias. El diagnóstico de este síndrome se confirma con el hallazgo de una trisomía completa o parcial en el cromosoma 18 en el cariotipo. Y como sabemos, la mortalidad y el pronóstico de esta enfermedad no es bueno. Entonces, alrededor del 90% fallece durante el primer año de vida, incluso fallecen la mayoría durante los primeros meses de vida. El 90 al 100% de estos pacientes con trisomía 18 van a presentar cardiopatías congénitas. El 90% de estas cardiopatías van a estar entre defectos del septum interventricular, una CIA, tetralogía de Fallot, PCA, coartación de aorta. También pueden presentar transposición de grandes arterias, displasias valvulares o una arteria coronaria anómala. Y el 10% se ha descrito que puede presentar doble salida del ventrículo derecho, defectos en los cojinetes endocárdicos o alguna lesión obstructiva del corazón izquierdo. Otro síndrome va a ser la trisomía 13 o síndrome de Patot. Esta fue descrita por primera vez en 1960. La incidencia es de 1 cada 5.000 a 1 cada 12.000 recién nacidos vivos. Y las características de este síndrome va a haber la combinación de fisuras orofaciales, microftalmia o anoftalmia, polidactilia posaxial, que es una de las características principales. Como se puede observar, también no solamente pueden presentar microftalmia o anoftalmia, sino también ciclopía, y lo característico es la polidactilia posaxial. En esta imagen se observa un recién nacido vivo con las características más resaltantes de este síndrome. Vamos a ver que, vamos a ver que presentan las malformaciones a nivel de línea media como labio leporino y fisura palatina, también onfalocele, y en esta imagen podemos observar la polidactilia posaxial, ¿no? Entonces, este síndrome también es un síndrome de mal pronóstico y con alta mortalidad.
El 80% de los pacientes van a presentar una cardiopatía congénita y la principal o la que está más descrita en estos va a ser defectos del septum interauricular en un 91% de los casos, persistencia del conducto arterioso en 80%, defectos del septum ventricular en 73%, también pueden presentar tetralogía de Fallot, displasia valvular o doble salida del ventrículo derecho. Aquí el diagnóstico igual se confirma con el hallazgo del cromosoma 13 adicional en el cariotipo. Ya vimos que el pronóstico de vida es malo y el 90% también fallece durante el primer año de vida. Otro síndrome característico con una cardiopatía va a ser el síndrome de Turner, que es la monosomía más frecuente, y la prevalencia de este es 1 cada 2.000 a 5.000 recién nacidos vivos, que obviamente se van a presentar en el sexo femenino. Y esto se va a deber a una pérdida de una parte de los cromosomas sexuales o de todo el cromosoma sexual, en este caso el X. Se caracteriza por una estatura baja proporcionada y una disgenesia gonadal. Y para hacer el diagnóstico, muchas veces no se hace el diagnóstico al nacimiento, sino puede ser durante la infancia o durante la pubertad. Se dice que 1/3 de los pacientes con síndrome de Turner son diagnosticadas al nacimiento debido a las características físicas que presenta, como el linfedema en miembros inferiores, la piel redundante en el cuello o las membranas en el cuello. Otro tercio se reconoce durante la infancia por la talla baja proporcionada al estudiar justamente la talla baja, y el otro tercio se diagnostica durante la pubertad, ya que presentan un desarrollo puberal pobre o presentan amenorrea primaria. Dentro de las características físicas del síndrome de Turner es que también van a presentar epicanto, los pabellones auriculares van a estar rotados hacia atrás, como podemos ver aquí en la imagen, y el cuello, que es lo más característico, digamos, de este síndrome, es que van a tener un cuello corto con pterigio, o también llamado cuello alado, como se ve aquí. Van a tener la implantación baja del cabello, van a tener un tórax ancho en escudo y las mamilas van a estar bastante separadas. Pueden también presentar cúbito valgo y pueden presentar manos y pies con linfedema. Estas solamente son características físicas porque hay que tener en cuenta que el desarrollo psicomotor y el coeficiente intelectual en estos pacientes generalmente son normales. Esta imagen también muestra otra niña con síndrome de Turner. Podemos ver que es una talla baja, que presenta linfedemas y el cuello corto, que es característico de esta lesión, de esta cromosomopatía. Y bueno, a nivel de los órganos, ya vamos a mencionar las cardiopatías con las que están asociadas, y a nivel del sistema reproductor vamos a ver que van a tener unos ovarios rudimentarios y que no van a presentar menstruación, y justamente esa es la causa de la visita al médico por la que luego se hace el diagnóstico, se sospecha de síndrome de Turner. En esta imagen la puse para ver que no siempre los pacientes con síndrome de Turner van a tener las características como de libro, por así decirlo. Aquí comparan a dos pacientes de la misma edad, ambas tienen 7 años. Ella fue diagnosticada al nacimiento por las características que son bastante evidentes, como talla corta, el tórax ancho, el cuello ancho y alado. Y esta paciente fue diagnosticada recién a los 7 años por la talla corta, nada más. Como podemos ver, la estructura del cuerpo no nos da mucho a sospechar de un síndrome de Turner. Podemos ver que el cuello no es tan ancho. Sin embargo, en el estudio de la talla corta es que llegan al diagnóstico de síndrome de Turner, ¿no? Aquí también es una imagen para ver una niña. Ella es una niña con una cardiopatía, con el cuello alado y el linfedema presente, que puede estar al nacimiento en miembros inferiores. El 35% de las pacientes con síndrome de Turner van a presentar alguna cardiopatía congénita. Dentro de estas, aunque a veces se refiere como una anomalía, como una variante de la normalidad, la válvula aórtica bicúspide, que va a estar presente en el 50% de los casos. Pueden presentar también al nacimiento una coartación de aórtica crítica, que va a ser más o menos el 20% de los casos, y que se puede presentar como un shock cardiogénico en las primeras semanas de vida. Pueden presentar también estenosis de la válvula aórtica e hipoplasia del ventrículo izquierdo.
Otro síndrome relacionado a cardiopatías congénitas va a ser el síndrome de Noonan. Este fue descrito en 1963 y es un síndrome con herencia autosómica dominante. La incidencia va a ser 1 cada 1000 a 2500 recién nacidos vivos, y en el 2001 Tartaglia demostró que este síndrome se debe a una mutación en el gen PTPN11 que codifica una proteína llamada SHP2, que es una proteína tirosin fosfatasa, que se encarga de activar el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y este receptor va a ser importante para la correcta valvulogénesis semilunar en el corazón, ¿no? Entonces es por eso que también al haber una mutación de este gen, la valvulogénesis no va a ser correcta y es por eso que va a ser la cardiopatía más común en este síndrome, la estenosis pulmonar. Otros genes demostrados asociados a este síndrome va a ser el SOS1, el RIT1 y el RAF1. Y se ha visto que estas mutaciones de genes van a tener mayor impacto sobre la estenosis pulmonar que sobre la cardiomiopatía hipertrófica, que también es una característica de este síndrome. En cuanto a las características físicas, van a ser pacientes con talla baja, van a tener dismorfias craniofaciales, pectum excavatum, la cardiopatía congénita, y en los varones pueden presentar criptorquidia. La fase característica de este síndrome va a ser que van a tener una región frontal amplia, van a tener hipertelorismo, pueden presentar tosis palpebral, como se ve en la imagen también, ojos prominentes y una disposición antimongoloide de los ojos. Los pabellones auriculares van a estar rotados con un hélix grueso y, como se ve aquí también, van a tener un surco nasolabial profundo. Y muchas veces, al momento de nacer o durante los primeros años de vida, la fascia no es tan característica, pero conforme van creciendo los pacientes, ya los rasgos se acentúan y ya se puede sospechar de este síndrome. Evolucionan con talla baja y también 1/3 de estos pacientes van a presentar deficiencia mental leve. Bueno, aquí en esta imagen igual las características sobre todo de la carita, donde van a tener hipertelorismo, una frente amplia, van a tener un mentón pequeño. Aquí el filtrum va a ser grueso y van a tener un surco nasolabial prominente. Aquí, como se explicó, también pueden tener pectum excavatum, un cuello corto, y también pueden tener una deformidad cúbito-oval. Hasta el 80% de los pacientes con este síndrome van a presentar alguna malformación cardiovascular. Dentro de ellas va a estar la estenosis pulmonar, que ya se mencionó que va a estar dada por la alteración en estos genes. Y esta estenosis pulmonar puede estar asociada a una válvula pulmonar displásica, hasta en un 50% van a presentar un anillo fibroso engrosado. Y en la región supravalvular, la región de la cúspide de esta válvula va a estar adherida a la pared de la arteria pulmonar. También pueden presentar una comunicación interauricular con una hendidura mitral, y como también se mencionó, estos pacientes van a presentar miocardiopatía hipertrófica hasta en un 30% de los casos, que se va a evidenciar en el EKG como un hemibloqueo izquierdo anterior, y que se ha visto también que están asociadas a las mutaciones de los genes que ya se mencionaron. El pronóstico en general es bueno, pero lo que sí es importante es hacerle un control de ecocardiografía al menos cada 2 años para ver y hacerle el seguimiento de la miocardiopatía hipertrófica que podrían presentar. Otro síndrome va a ser el síndrome de Leopard. Leopard es un acrónimo que ya lo voy a explicar. Es una enfermedad autosómica dominante. También es debido a mutaciones de los genes. Como pueden ver, son genes que también están involucrados en el síndrome de Noonan. Por eso se dice que es una variante del síndrome de Noonan. Y también se va a caracterizar por una miocardiopatía hipertrófica y por una estenosis valvular pulmonar. Pero, ¿cómo diferenciarlo del síndrome de Noonan? Bueno, el síndrome de Leopard va a tener estas lesiones en la piel que son los léntigos, y que justamente el Leopard sale de este acrónimo. L de lentiginosis múltiple, que son las lesiones, las máculas hipercrómicas en toda la carita o en el cuerpo. La E es de un EKG alterado. La O es de hipertelorismo ocular. La P es de la estenosis pulmonar valvular o de la miocardía
de la miocardiopatía hipertrófica, la A son de anomalías genitales, la R de retardo del crecimiento y la D de sordera neurosensorial, pero en este caso la D es por la palabra en inglés, ¿no? Pero quiere decir sordera neurosensorial. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, no sé si se nota muy bien, pero es una niña que tiene los léntigos, que es la característica como principal y lo que un poco diferencia de un síndrome de Noonan, ¿no? Y aquí también este niño con algunas lesiones lentiginosas en el tórax. Otro síndrome va a ser el síndrome de Williams, que fue descrita por Williams y Beuren en 1961 y en 1962, y ellos observaron que algunos de sus pacientes con estenosis aórtica supravalvular presentaban algún tipo de deficiencia mental y tenían rasgos faciales característicos que los hacían recordar a un duendecillo, y es por eso que unieron a este síndrome. En 1993 se mostró que era por una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 7, en el locus 7q11.23, que codifica el precursor de la elastina y que está relacionado con el estrechamiento de las grandes arterias. El diagnóstico, principalmente clínico, va a ser por las dismorfias faciales características de va a haber retraso en el desarrollo, talla baja, anomalías en el tejido conectivo, y lo característico también de este síndrome es que van a tener una personalidad amigable y siempre van a estar con esta sonrisa característica. En cuanto a las características faciales, van a ser pacientes que van a tener frente amplia, va a haber un estrechamiento bitemporal, cejas que van a tender a juntarse en la línea media, pueden haber también fisuras palpebrales cortas, hipotelorismo. Aquí el puente nasal, como vemos, también va a ser un puente nasal bajo y pueden presentar un pliegue periorbital. Estrabismo, la nariz invertida y acá también el filtrum. El filtrum va a ser largo y las mejillas y los labios van a ser prominentes. Estos pacientes van a presentar una leve a moderada deficiencia del control del crecimiento intrauterino y los rasgos faciales también no necesariamente pueden ser muy característicos al nacimiento, pero conforme van creciendo se van acentuando y hacen sospechar de este síndrome. Otros hallazgos también van a ser microcefalia leve, van a tener una mala oclusión dental, van a tener dientes pequeños y separados y a nivel del quinto dedo pueden presentar clinodactilia y uñas hipoplásticas. Y también lo característico de este síndrome es que van a presentar una voz ronca. Dentro de las malformaciones cardiovasculares, la principal y la que caracteriza a este síndrome va a ser la estenosis supravalvular aórtica, presente hasta en el 75% de los casos. Pueden presentar también estenosis de las arterias pulmonares e hipertensión arterial. Antes se decía que este síndrome estaba muy relacionado con la hipercalcemia, pero en los últimos estudios se ha demostrado que solo el 15% de los pacientes van a presentar hipercalcemia. Y el diagnóstico se hace a través de la prueba FISH, que es una hibridación fluorescente in situ. Otro síndrome va a ser el síndrome de Treacher-Collins. Este síndrome tiene una incidencia de 1 cada 50.000 recién nacidos vivos, es de herencia autosómica dominante y se va a deber a una mutación del cromosoma 5q32 y 33.1. Este síndrome también va a tener características faciales propias que no nos van a hacer sospechar de otro síndrome, ¿no? Aquí lo característico es que van a tener unas orejas anormales donde puede haber hipoplasia del pabellón o incluso puede no haber pabellón auricular y que va a ir acompañada de una pérdida de la audición. Van a tener pómulos poco desarrollados o simplemente no van a tener pómulos, como se puede ver aquí en esta imagen que no hay prominencia de la región malar. La mandíbula va a ser pequeña e inclinada, como aquí. Podemos ver que es una mandíbula muy pequeña. La nariz y la boca van a ser grandes, van a tener un defecto en el párpado inferior y pueden presentar el vello de la piel cabelluda hasta la región de las mejillas. Y pueden estar asociados también a paladar hendido. Dentro de las cardiopatías asociadas van a presentar defectos del tabique interauricular, del tabique interventricular, PCA y una coartación de aorta. Si bien es cierto, no es muy
común, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esta foto también la puse para ver que la herencia es autosómica dominante. Basta que un papá tenga ese gen para que ya el hijo salga con la malformación. Otro síndrome que también es bastante común es el síndrome de Marfan. Este es de herencia autosómica dominante y tiene una incidencia de 1 en 3.000 a 5.000 individuos y se va a deber a la mutación en la proteína de la matriz extracelular llamada fibrilina 1. El 75% de los pacientes con síndrome de Marfan presentan antecedentes. Sí, sí se está grabando. Luego, tenían que presentar al menos un criterio mayor en al menos 2 sistemas afectados y un tercer sistema afectado. Y si ya tenían una historia familiar, solamente con un criterio mayor de un órgano o sistema y una afectación de un segundo sistema. Luego salieron los criterios de gen modificados, donde se dividen si los pacientes presentan ausencia de historia familiar o si ya tienen antecedentes de una historia familiar del síndrome de Marfan. Si presentan o si no tienen, mejor dicho, una historia familiar de este síndrome, aquí las características que nos van a ser importantes y que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico es que, por ejemplo, el Z-score del diámetro aórtico desde los senos del Valsalva tienen que ser mayor o igual a 2 y tienen que presentar bueno, como les digo, otras características para poder hacer el diagnóstico. En este caso, si presentan luxación de cristalino y que el diámetro de la aorta sea mayor al Z-score, van a como que sospechar de la enfermedad de Marfan. Bueno, así con otras características que ya, bueno, se pueden ver en el cuadrito, pero siempre, como podemos ver, asociadas a la malformación cardiovascular, que va a ser el diámetro aórtico desde los senos de Valsalva, que tenga un Z mayor o igual a 2. Y bueno, las otras características físicas, como el pectum carinatum, pueden presentar neumotórax espontáneo o bulas apicales, ectasia dural y así otras características físicas que también se pueden presentar en este síndrome. Aquí vamos a ver que van a ser pacientes que van a ser bastante altos, van a tener la brazada, como se mencionó, mayor que la altura y que va a ser mayor a 1.05 para poder hacer el diagnóstico. También otras características en los miembros superiores, como el signo de pulgar, donde se va con una mano en puño se va a hacer oposición del pulgar hacia el lado opuesto y este va a sobresalir de la mano. O el signo de la muñeca, donde la última falange del dedo meñique con la falange distal del dedo pulgar se van a unir cuando abrazan a la muñeca, y eso también es una característica de este síndrome. Aquí también vamos a poder ver los dedos llamados como aracnidodafilia y el pectum carinatum y las deformaciones de las extremidades, ¿no? Dentro de las lesiones cardiovasculares presentes en este síndrome, en los niños se va a ver que presentan un prolapso e insuficiencia de la válvula mitral casi hasta en un 70%, y en los adultos puede haber una dilatación de la raíz aórtica hasta en un 80%. Y es importante también tener en cuenta porque estos pacientes pueden llegar hasta una disección aórtica y un aneurisma aórtico que puede comprometer la vida del paciente. Bueno, aquí puse una imagen de un electro para poder, primero vamos a diferenciar las estructuras. Vamos a ver que acá está la válvula aórtica y acá está la aorta. Este es el ventrículo izquierdo y como podemos ver, se va a poder ver una dilatación en esta zona, ¿no? Y es una de las características de este síndrome. Perdón. Otro síndrome asociado va a ser el síndrome de Goldenhar, o llamado también síndrome óculo-aurículo-ventricular. Es un síndrome de presentación esporádica, pero con herencia autosómica dominante, y se va a deber al desarrollo normal del primer y segundo arco branquial, que va a dar las características de este síndrome. Va a haber una hipoplasia facial, como podemos ver aquí en la imagen. Va a haber microtia, compromiso auditivo, papilomas o fístulas preauriculares, como podemos observar aquí.
Pueden presentar hemivértebras o hipoplasia, sobre todo de las vértebras, sobre todo de las cervicales, y pueden presentar quistes dermoides epivulvares, que se va a ver aquí en los ojitos, ¿no? Que son estas lesiones. Los quistes dermoides epivulvares son unas malformaciones de color blanco lechoso amarillentas que van a estar ubicadas en el margen inferior externo de la córnea. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a una niña con todas las características descritas. Van a ser la deformidad de las orejitas con presencia de anexos preauriculares, la hipoplasia de una hemicara y las lesiones presentes en los ojos. Este síndrome va a ir acompañado hasta en un 55% con cardiopatías congénitas, y dentro de estas las principales van a ser defectos del septum ventricular, persistencia del ductus arterioso, tetralogía de Fallot y coartación de aorta. Otro síndrome va a ser el síndrome de Alagille, descrito por Alagille y colaboradores en 1970. Es de herencia autosómica dominante y se presenta uno cada 100.000 recién nacidos vivos. Este síndrome se va a deber a una mutación del gen HAC1 que va a inducir a la alteración del desarrollo embriológico de estructuras que provienen del mesodermo. Y se va a caracterizar por hipoplasia de las vías biliares, y es por eso que va a haber un síndrome colestásico crónico. El fenotipo característico va a ir acompañada de una cardiopatía, de problemas oculares, nefropatía y alteraciones vertebrales. Y esas son las características que va a describir a este síndrome de Alagille. Como se mencionó, por esta hipoplasia de las vías biliares va a haber precozmente ictericia y hepatomegalia y una colestasis crónica. La fase de este síndrome van a ser pacientes que van a estar ictéricos, como se puede ver aquí en la imagen, con frente amplia, ojos prominentes, va a haber un leve hipertelorismo, la nariz va a ser recta y el mentón puntiagudo. Va a haber embriotoxon, que es una opacidad corneal profunda congénita, y cambios pigmentarios en la retina, y en la parte vertebral lo característico de este síndrome es que van a ser las vértebras en alas de mariposa, como se observa aquí en esta imagen. Las cardiopatías asociadas a este síndrome de Alagille van a ser la estenosis de las arterias pulmonares, que pueden ir de leve a moderada y que generalmente no son progresivas, las comunicaciones interventriculares, interauriculares y el PCA. También está el síndrome de Holt-Oram, que fue reportado en 1960. Holt y Oram notaron que había una familia donde habían defectos en los miembros superiores, habían acortamiento de estos y que se asociaban a una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Entonces es ahí donde nace este síndrome. Es de herencia autosómica dominante y se debe a la mutación de un gen, que va a ser el gen TBX5, que está localizado en el locus de 12q24.1. Los defectos en las extremidades, que es lo que más caracteriza a este síndrome, es una ligera hipoplasia del pulgar y puede ir hasta focomelia. El pulgar va a ser trifalángico, puede ser hipoplásico o estar ausente, al igual que el radio. Y también puede haber otros defectos en los huesos del miembro superiores. Y pueden presentar ocasionalmente pectum excavatum, escoliosis y otras anomalías vertebrales. Y el compromiso del esqueleto siempre va a ser asimétrico. Por ejemplo, aquí vemos a este niño que va a tener acortamiento de los miembros superiores, y vemos que hay una asimetría entre el lado derecho y el lado izquierdo. En la mano derecha vemos que solamente presentan 3 dedos aparentemente, y en el lado izquierdo presentan 4, ¿no? Aquí también este es un paciente que fue operado del corazón, donde también presenta este síndrome. Va a haber acortamiento de los miembros superiores con asimetría de estos, y pueden tener ausencia del dedo índice. Como se mencionó, una de las características es que podría presentar el pulgar trifalángico, como se ve aquí, que simula como si fuese otro de los dedos, ¿no? Pero en realidad es el pulgar. Y esta imagen, nuevamente, para ver que es de herencia autosómica dominante, que si un papá presenta este síndrome, el hijo lo va a presentar. Dentro de las malformaciones asociadas van a estar la CIA, la CIB, que generalmente va a ser muscular, y trastornos del ritmo como un bloqueo AB de primer grado o ritmo nodal.
En cuanto a las deleciones, la más característica y la más común va a ser la deleción 22q11, que es la deleción más frecuente, que en 1965 fue descrito por DiGeorge. Él vio que había una asociación entre un déficit inmunológico de células T, una hipoplasia o aplasia del timo, un hipoparatiroidismo congénito y leves dismorfias faciales. Entonces se unió y bueno, lo llamó antes llamado como síndrome de DiGeorge. Estas van a ser anomalías en el paladar blanco, van a tener unas características físicas típicas, puede haber aplasia del timo, trastorno del aprendizaje y alteraciones psiquiátricas y puede estar acompañado de hipocalcemia o inmunodeficiencias. En cuanto a las características de la facie de este síndrome, van a tener un puente nasal alto y ancho, van a presentar hipertelorismo, le pueden haber malformaciones en el pabellón auricular e implantación baja de estos. El filtrum, a diferencia de los otros síndromes, va a ser un filtrum corto y las comisuras labiales van a estar inclinadas hacia abajo. Van a presentar dientes pequeños y pueden presentar micrognatia o retrognatia. El paladar puede ser un paladar arqueado con fisura y también pueden presentar una úvula bífida como se muestra aquí en esta foto, ¿no? Que es una paciente con este síndrome y donde se ve la úvula bífida. En cuanto a los defectos asociados, hasta un 80% de los pacientes van a tener cardiopatías congénitas. La principal va a ser la interrupción del arco aórtico tipo B, que va a ser la interrupción entre la carótida común y la subclavia izquierda. También pueden presentar tetralogía de Fallot, atresia pulmonar con C y B, pero estas van a presentar las colaterales aortopulmonares. El arco aórtico puede estar a la derecha y puede haber hipoplasia o ausencia del septum infundibular e hipoplasia de las arterias pulmonares. Otro síndrome acompañado con cardiopatías va a ser el síndrome de Cornelia de Lange. Este es también un trastorno autosómico dominante donde va a haber una alteración en algunos genes como son el NIPBL, el SMC1A y el SMC3 que van a codificar coecinas. Es por eso que se les llama a este síndrome como una coecinopatía. ¿Qué son las coecinas? Van a ser un complejo de proteínas que van a tener una función en la regulación de las cromatides que van a ayudar a segregar los cromosomas y a reparar el ADN. Se va a presentar uno cada 62.000 a 45.000 recién nacidos vivos y se puede dividir según las características físicas que presente en fenotipo grave, moderado y leve. Dentro de las características físicas de estos síndromes, lo que va a sobresalir es la microcefalia y sobre todo las cejas arqueadas y finas llamadas sinofridia, que es lo que más caracteriza a este síndrome. Van a presentar pestañas largas y finas, el puente nasal va a estar deprimido y ancho y van a tener una nariz pequeña. Puede haber micrognatia, los pabellones auriculares van a ser de implantación baja, van a tener cuello corto y casi la totalidad del porcentaje de los pacientes van a presentar enfermedades de reflujo gastroesofágico y van a ir acompañados todos de retraso psicomotor y de retraso mental. El 25% de estos pacientes van a presentar una cardiopatía congénita, entre ellas las que destacan son la estenosis de la válvula pulmonar, C y B, también pueden presentar defectos del canal AB, Fallot y coartación de aorta. Otro síndrome va a ser el síndrome de Cri-du-Chat. Este síndrome es una lesión de los brazos cortos del cromosoma del par 5 y lo que principalmente caracteriza a este síndrome es el llanto como un maullido de gato y esto se va a deber por una hipoplasia laringea. También van a ir acompañados de hipotonía, microcefalia, van a tener una cara redonda en forma de luna llena, hipertelorismo, como podemos ver aquí, epicanto y el puente nasal también va a ser plano o ancho. Y las orejas van a ser grandes de implantación baja. Van a tener retraso mental y clinodactilia. Dentro de las cardiopatías asociadas, las principales CIB, CIA y PCA. Y aquí también hay una fase característica de este síndrome ya con las características descritas. Otro síndrome es el síndrome de Ellis-Van Clever. Es una mutación en los genes EBC y EBC2 y la incidencia en realidad es muy baja, se presenta a 0.5 cada 100.000 recién nacidos vivos, es de herencia autosómica recesiva y 1/3 de los casos presentan consanguinidad entre los progenitores. Y las características
como vamos a ver aquí, las características principales de este síndrome es que van a presentar condrodisplasia, que se observan aquí en los miembros inferiores, que va a haber una deformación en las rodillas, en las articulaciones, polidactilia posaxial, como en esta imagen, una displasia ectodérmica, que ya lo voy a presentar sobre todo en los dientes, y la cardiopatía congénita asociada. Aquí, por ejemplo, está la condrodisplasia con deformación de las rodillas, de los talones y desviación de estos, la polidactilia posaxial, como se observa aquí, la displasia ectodérmica, que generalmente se van a presentar a nivel dental con diferentes malformaciones en estos, y la cardiopatía congénita asociada, que llegan hasta un 60% de los casos a presentar una CIA, que puede ser ostium primum o generalmente aurícula única y una CIB. Y un 20% de los pacientes van a presentar coartación de aorta, hipoplasia del ventrículo izquierdo y PCA. También está el síndrome de Klippel-Feil, es una displasia esquelética que se caracteriza por la fusión congénita de 2 o más vértebras cervicales. Es también un síndrome de herencia autosómica dominante, donde va a haber afectación de los genes GDF3, GDF6 y MEOX1. La incidencia va a ser 1 cada 40.000 a 42.000 recién nacidos vivos, y se ha visto que hay mayor incidencia en el sexo femenino versus el masculino, con una relación de 1.5 a 1. Y va a tener una triada clásica, que va a ser un cuello corto, implantación baja del cabello y limitación a los movimientos del cuello, como se puede observar aquí en la imagen, que es bastante característico. Dentro de las malformaciones cardíacas, hasta un 14% pueden estar presentes en este síndrome, y donde van a destacar la coartación de aorta, defectos del tabique interventricular, CIA, estenosis pulmonar, un tronco común, ventrículo único o PCA. Esta también es una imagen de una niña, como podemos observar, con cuello corto, probablemente con limitación para los movimientos y con implantación baja del cabello. Y por último, el síndrome de alcoholismo fetal, que también forma parte de estos síndromes asociados a factores ambientales. Es una incidencia, la incidencia de este es de 5,2 a cada 10.000 recién nacidos vivos, y también van a tener una fascia característica asociados a un daño orgánico cerebral y retraso del crecimiento. Dentro de estas características van a presentar microcefalia, las aperturas palpebrales van a ser estrechas, el puente nasal va a ser bajo, hipoplasia mediofacial, el filtrum va a ser largo, como se observa aquí, y liso, el labio superior va a ser delgado, y va a haber escaso desarrollo del arco de Cupido, que también es este de aquí. Y las cardiopatías asociadas a este síndrome alcohólico fetal van a ser defectos septales como CIB y CIA, y defectos conotroncales. Y bueno, esos serían los síndromes que recopilé para esta exposición. No sé si tengan alguna pregunta o aporte. Yo creo que sí valdría la pena, ¿sí se oye? ¿O entro acá? ¿Sí? Bueno, aquí hacer algunos comentarios, agregarlos. La verdad, yo creo que fue una plática muy extensa, muy buena y muy completa, y tal vez algunos detalles que me gustaría agregar es, por ejemplo, cuando hablaste de síndrome de Down, que generalmente la comunicación interventricular es de septum de entrada, la CIA es tipo primum, y precisamente al ser la CIB de septum de entrada, pues no es una comunicación que vaya a cerrar sola, ¿no? Agregado a lo que dijiste, que tienen hipertensión pulmonar grave esos niños. Por segundo, cuando hablaste del síndrome de Edwards, si quieres regresa y ahorita vamos. En cuanto a las cromosomopatías son más cercanas a los primeros cromosomas, las lesiones son mayores y son menos compatibles con la vida. Con el Edwards o trisomía 18 tiene 108 alteraciones sistémicas, lo que lo hace poco compatible con la vida. Por eso se recomienda que generalmente el tratamiento es de sostén o paliativo, no se le da una corrección total. Y algo que no dicen los libros y que acá siempre, bueno, sí lo dicen, pero pocos libros, es las displasias plurivalvulares. Generalmente las 4 válvulas pueden estar engrosadas, y eso en el ecocardiograma es un hallazgo muy importante. Con lo que respecta al Turner, si quieres, síguele. Tú pusiste una cosa muy clara en el Turner, que generalmente, síguele adelante, en el quesito ahí,
En los bebés chiquitos, como son de cuello corto, detectar el pterigionco, detectar que ese cuellito al lado es difícil, entonces uno de los signos pivotes es ver el pie edematizado. Los bebés que nacen con ese tipo de pies es muy característico para sospechar desde ese momento que puede tener un síndrome de Turner, ¿no? Ya que hay rasgos faciales que a veces no son muy fácil de detectar. En cuanto al Noonan, en el síndrome de Noonan realmente hay 14 genes que están involucrados y todos ellos codifican la fibrina. Entonces, los más frecuentes se pueden expresar para nosotros lo que son en lesiones valvulares de displasia valvular o a nivel miocárdico como hipertrofia, que tú ya lo mencionaste, ¿no? Pero realmente la detección genética, la microdeleción, cuesta trabajo porque hay 14 genes involucrados. Ajá. Hay una de las recomendaciones en el Noonan, es que si nosotros somos pediatras y aparte cardiólogos, tenemos que detectar, por ejemplo, ahí la criptorquidia, que muchas veces en el primero o segundo año de vida, si no se operan, no puede causar lesiones graves a futuro. Entonces, es importante que nosotros hagamos la referencia oportuna también a nuestros servicios. ¿Siguen? Williams, pues en realidad tú ya lo dijiste, es una alteración en el cromosoma 7 que codifica la elastina. Y algo de lo importante del Williams es que como la elastina está afectada, la respuesta de la capa íntima de los vasos está anormal. Muchas veces cuando un paciente entra a algún procedimiento dental o algún otro tipo de cirugía, el uso de vasoconstrictores es un riesgo, incluso hasta muerte súbita. Entonces sí es muy importante hacer la recomendación precisa a este tipo para ese tipo de procedimientos para evitar cualquier tipo de vasoconstrictor. El Marfan, en cuanto al Marfan, pues una de las cosas que es importante tener en cuenta es que la dilatación más de 4 milímetros anuales de la raíz aórtica y es un criterio de que se tenga que operar. Y antes se comentaba que con 50 milímetros en total era suficiente para que se hiciera reemplazo de la raíz aórtica. Actualmente se toma 40 milímetros, pero estamos hablando en el adulto. En el niño, el crecimiento mayor de 4 milímetros es suficiente para presentarlo a cirugía. De ahí te seguiste a la GIL. En el síndrome de Alagil, bueno, ahí en el espectro Golden Heart, una de las cosas que nos dicen los genetistas es que el espectro Golden Heart es súper amplio y al ser tan amplio puede tener muy pocas manifestaciones. A nosotros lo que en general se marca es que hay asimetría facial, porque muchas veces vemos pacientes que tienen ese tipo de lesión bilateral y no es el que a nosotros nos involucra tanto con la cardiopatía. En el Alagil, ahí nosotros tenemos la valoración sobre todo por la hipoplasia de las ramas pulmonares, porque la hipoplasia de ramas pulmonares va acompañada de hipoplasia pulmonar y esa hipoplasia pulmonar de hipertensión pulmonar y como lo dijiste muy bien, estos pacientes con la hipoplasia de vías biliares, muchos son candidatos a trasplante hepático y si van a tener un postoperatorio grave por esa hipertensión pulmonar, Son 45 minutos. ¿No? Pero no me salió. No desconectó. También lo desconectaste. Pero todavía no. No ha salido. ¿no? Bueno, entonces síguele, ya vamos a terminar. En cuanto al el Holtoram, pues la comunicación interauricular generalmente es tan grande que no tiene bordes y que la mayor parte de las veces no son candidatos a cierre transcateterismo. De la de lesión 22Q11, hay que hacer la aclaración que lo que se afecta es la migración de las células de la cresta neural que forman toda la línea media. Y por eso las cardiopatías son troncoconales. Entonces, todo lo que involucre la formación del troncocono son, como tú dijiste, falot, y no voy a repetir, ¿no? Tronco arterioso, interrupción de arco aórtico, y como tú dijiste, desde cerebro, timo, tiroides, eso es muy importante también tener en cuenta que la paratiroides puede condicionar que esa hipocalcemia se condicione arritmias letales.
Y pues yo creo que ya quedó muy completa toda el tema. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Okay. Sí se había desconectado antes, ¿no? Sí, se desconectó. Bueno, pero si no importa si se desconectó antes, pues ya no importa. Igual está Sí grabando. quedó, creo que en el allí. Pero sí hay. No, pero sí ahí hay- siguen conectados. Ajá. ¿Sí? ¿Sí conectados? Todos ellos están conectados. Bueno, pues nada más, entonces yo creo que muy bien, Gaby, muy completa. Bueno, Felicidades. gracias. Bueno, Perfecto. esa sería la Porque si no, te nos exposición. empiezas a creer. Gracias, hasta luego. No, muy bien. Gracias. ¿Cómo le pongo pausa? Y qué chistoso que los 2 años a las 2 doctoras también las no. Ya se fueron todos, ¿no? ¿Quién es el Julio. Ahí está arriba. No, porque ya, pero ya. ¿Quiere hablar? Creo que no. Nada más estoy yo, pero Ya no, ya salieron todos. pero yo no sé, ya no había salido.